Bienvenidos a Paso Salvaje, un espacio donde con técnicas, consejos e historias aprenderás a enfrentarte a cualquier desafío en la naturaleza. Soy Alejandro, experto en supervivencia. Acompáñame y vamos juntos a por el siguiente Paso Salvaje. Muy buenas salvajes, espero que estéis genial, yo lo estoy feliz, estoy contento, estoy ilusionado porque tenía muchísimas ganas de arrancar este proyecto. Un espacio donde compartiré con vosotros todos mis conocimientos, toda mi experiencia y por supuesto todas mis anécdotas. Algunas muy graciosas, otras no tanto, en las que como veréis lo he llegado a pasar bastante mal por culpa de esos imprevistos que siempre te lanza la naturaleza. Para este primer episodio quiero empezar haciéndoos una pregunta. Imagínate que estás andando por el monte o por el bosque y de repente te pierdes. No hay cobertura, no funciona el Google Maps y no puedes llamar a nadie. El sol empieza a caer y hace frío. ¿Crees que con el medio litro de agua y el resto del bocadillo de salchichón que llevas en la mochila estás preparado para lo que se viene? Piénsalo bien. Hoy vamos a hablar de eso, de los famosos kits de supervivencia y de la importancia de llevarlos a cualquier excursión siempre con nosotros. ¿Qué son? ¿Qué deberían llevar? ¿Cómo prepararlos bien? ¿Y por qué pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia? Entre poder pasarlo realmente mal o que se quede todo en una anécdota para contar. Este tema, además, viene muy al hilo del reciente anuncio de la Unión Europea, en el que se recomienda que todos los ciudadanos tengan en casa un kit de supervivencia básico de 72 horas, es decir, de 3 días. Quiero matizar algo importante, supongo que será por un error en la traducción o algo así por el estilo, pero en casi todos los periódicos en los que he leído la noticia hablan de kit de supervivencia, cuando realmente de lo que están hablando es de un kit de emergencia, que aunque parezca lo mismo, realmente no lo es. Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por la diferencia que hay entre un kit de emergencia y un kit de supervivencia, que como hemos visto, aunque suenan parecidos, no son lo mismo. Y esto es importantísimo que lo tengáis claro desde ya. Un kit de emergencia está pensado para cubrir necesidades básicas durante un corto periodo de tiempo, normalmente en un entorno urbano o semiurbano, con la idea de que pronto llegará ayuda o se restablecerán los servicios. Es decir, tener las cosas necesarias y preparadas para poder sobrevivir durante un corto periodo de tiempo. Un kit de emergencia suele incluir cosas como agua embotellada, esencial para la hidratación en situaciones de corte de suministro, comida enlatada como atún, mejillones, sardina, típica lata de albóndigas o típica lata de fabada, es decir, alimentos no perecederos que nos proporcionen energía. Una linterna para iluminación en caso de apagones, una radio, y aquí hago un inciso muy importante, ya que recordemos que ante una catástrofe seria es muy probable que las infraestructuras de comunicación caigan. No podrás llamar por teléfono o mandar un correo electrónico, y lo único que funciona son las ondas de radio, ya que dependen exclusivamente del aire para transmitirse. Así que para escuchar lo que está pasando o anuncios importantes del gobierno como recomendaciones o puntos de evacuación, es importante una radio de pilas de las de toda la vida, de las que usaba mi abuelo para escuchar el fútbol los domingos. También algo de dinero en efectivo, ya que pasa lo mismo que con lo de la radio. Ante una catástrofe seria, es muy probable que las tarjetas de débito o crédito dejen de funcionar. Importantísimo. También copias de documentos importantes, como una copia de tu tarjeta de identidad, documentos médicos, recetas o una copia del libro de familia, y poco más. Un kit de emergencia, en resumen, es como decir, vale, ha habido un apagón, una inundación o una evacuación temporal y necesito aguantar unas horas o un par de días. Sin embargo, un kit de supervivencia va muchísimo más allá. Está diseñado para situaciones en las que estás por tu cuenta, posiblemente en la naturaleza, sin acceso a infraestructuras y necesitas cubrir no solo lo básico, sino todas las áreas necesarias para mantenerte con vida. Hidratación, alimentación, refugio, fuego, navegación, comunicación, primeros auxilios e incluso defensa personal si se diera el caso. Imagina que te pierdes haciendo senderismo, o que hay un terremoto y colapsa todo, o más exagerado aún, que estás de ruta y ves desde lo alto de la cima a la que acabas de llegar que las ciudades que están ahí al fondo, incluida la tuya, explotan por los aires.
y que tú te has salvado por estar en la montaña, pero no puedes volver. En esos casos no basta una linterna y una lata de atún. No te vas a poder hacer un refugio para dormir con una lata de chipirones en su tinta. Por eso, el kit de supervivencia tiene que ser versátil, compacto, funcional y adaptado a tu entorno. Adaptado a las necesidades de cada uno. No es lo mismo un kit para la montaña que uno para la ciudad, o uno para el desierto que uno para la nieve. Así que vamos a centrarnos en el kit de supervivencia, que aunque hemos visto que depende de las necesidades de cada uno, vamos a ver cuáles son los elementos claves que sí o sí debe tener cualquier kit, independientemente del medio al que vayamos a estar expuestos. Un buen kit está compuesto por 7 bloques de necesidades: herramientas de corte, fuego, agua, refugio, orientación y señalización, primeros auxilios y un pequeño apartado de extras. Dicho esto, vamos a ver más en profundidad qué debemos llevar en nuestro kit para cubrir los 7 bloques que nos van a permitir sobrevivir ante cualquier imprevisto en la naturaleza. Empezamos por las herramientas de corte. ¿Alguna vez has oído la frase de "el cuchillo es el rey de la supervivencia"? O eso de "si solo pudiera llevarme una cosa para sobrevivir, sería un cuchillo"? Pues de verdad, no es ninguna exageración. Una herramienta de corte puede marcar la diferencia entre la incomodidad y la comodidad, o siendo más exagerado, entre la vida y la muerte. La importancia de la herramienta de corte es que nos va a permitir, entre otras cosas, cortar cuerda o tela, como por ejemplo para construir refugios o trampas, tratar comida, o sea, desde filetear pescado o carne hasta cortar verduras silvestres. También tallar madera para hacer utensilios, ya sea cuchara, cuenco o una estaca. Encender fuego, ya sea preparando yesca o usando su lomo para hacer chispas con el ferrocerio. También procesar madera, ya sea para hacer fuego o hacer el refugio, o sea, es decir, cortar ramas, pelar corteza, hacer palos emplumados o incluso defenderte si se diera el caso. No quiero decir que vayas a ser capaz de enfrentarte a un jabalí de 120 kilos con un cuchillo, que si eso te pasa, lo último que tienes que hacer es enfrentarte, ¿eh? Pero sí que nos va a dar muchísima seguridad a nivel psicológico el saber que tenemos un cuchillo para poder defendernos. Y un sinfín de usos más que creo que nos darían para un episodio entero de un podcast sobre los usos de las herramientas de corte en la naturaleza. En cuanto a los tipos de herramientas de corte, vamos a analizar rápidamente las ventajas e inconvenientes de las 3 más usadas: de los cuchillos, las navajas y las multiherramientas. Empezamos con los cuchillos. Para mí, el mejor de todos. La mejor ventaja es que llevan una hoja fija, lo que le va a dar la mayor resistencia de los 3. Es muchísimo más robusto, por lo que se desenvuelve mejor en tareas más exigentes como el batoning, lo que viene siendo partir la madera golpeando el lomo del cuchillo. También son muchísimo más fáciles de limpiar y de cuidar. Yo siempre recomiendo hojas de entre 10-15 centímetros y aquí entra la principal desventaja: su tamaño y peso dentro del kit. Respecto a las navajas, que son las navajas plegables de toda la vida, cuya principal desventaja es esa, que sea plegable, ya que la hace muchísimo menos segura y muchísimo menos duradera. No sabéis la de veces, de verdad, que en medio de un trabajo se me ha cerrado la hoja y algún que otro susto me he llevado. Como ventajas, son súper compactas, por lo que ocupan muy poco espacio dentro del kit y son muy ligeras. Por último, las multiherramientas, esas maravillas que tienen de todo, desde corta uña hasta un destornillador o un alicate. Si sabes usarlas y tienes imaginación, no sabes la de apuros de las que te puede sacar una herramienta de estas. Pero les pasa como a la navaja plegable: para trabajos más exigentes se queda corta. Los más puristas me dirán que sí, que puedes llegar a partir un tronco no muy grande batoneando con una navaja o con una multiherramienta, pero te va a costar muchísima más energía que con un cuchillo y va a sufrir muchísimo más la herramienta. Entonces, ahora llega la pregunta de oro. ¿Cuál me llevo, Alejandro? Yo siempre prefiero sacrificar un poco de espacio y peso y llevarme un cuchillo dentro del kit. Algo no muy grande, de unos 10 centímetros de hoja, y como apoyo, como complemento, una multiherramienta. Para mí esta es la mejor combinación para estar preparado y ser capaz de resolver casi cualquier situación que se nos pueda dar. Y por último, sea cual sea la herramienta de corte que elijáis para vuestro kit, aseguraros antes de guardarla de que esté afilada. Parece una tontería, pero no lo es.
Hay muchísimos cuchillos que se compran por internet que vienen con unos filos pésimos, que más que cortar, descortan. Y de verdad, una herramienta sin filo es más peligrosa que útil. Así que cuando recibáis el cuchillo, probadlo en casa, probar cortar en un folio, en verdura, en lo que sea, pero probarlo, por favor. Ahora entramos en el segundo bloque, el agua, la gran olvidada. Y digo olvidada porque la mayoría de los mortales es un tema del que no se suelen acordar. En un entorno más o menos estable, es decir, que no haya un frío extremo del que puedas morir congelado en las primeras horas, lo primero que empieza a faltar es el agua. Y en 3 días puede matarnos la falta de agua. O sea, si llevas tiempo en esto de la montaña o has pasado algunas noches fuera, seguro que ya lo sabes. Puedes estar sin comida varios días, pero sin agua, en cuestión de horas empieza el bajón. Dolor de cabeza, debilidad, desorientación y todo eso por no tener una buena estrategia para hidratarte. Así que en un buen kit de supervivencia es imprescindible llevar lo necesario para poder hidratarnos. Y esto es llevar sistemas de potabilización, que podemos hacerlo de 3 formas diferentes. En primer lugar, pastillas potabilizadoras. Son ligeras, efectivas y no ocupan nada. La mayoría de marcas es una pastilla por cada litro de agua. Esperas unos 30 minutos, dependiendo del fabricante, y a beber. Eso sí, siempre habiendo filtrado previamente el agua. Las podemos encontrar en farmacias o tiendas militares principalmente. En segundo lugar, un filtro portátil. Esto es increíble. Es una pajita que filtra y potabiliza el agua a su paso. Esto nos permite beber directamente de la fuente de agua. El único problema es que no sirve para contaminaciones químicas. Y esto es súper importante. O sea, el llevar un filtro portátil no significa que podamos beber de todos lados sin miedo, no. Hay que tener cuidado con esto, con lo de que no filtra las contaminaciones químicas. Os pongo un ejemplo súper claro. Imaginaros que estáis en un arroyo o un río y que veis que al lado hay un campo de cultivo. Yo no me la jugaría, porque lo más seguro sea que tenga una filtración de fertilizantes químicos, por ejemplo, a ese arroyo o a ese río. Así que es mejor prevenir que curar. Y por último, el método infalible, el mejor método, hervir el agua. O sea, si tienes fuego y un recipiente metálico, esto es lo más seguro. Hierves unos minutos el agua y listo. Eso sí, previamente tendremos que haber filtrado ese agua. Esto realmente no es para llevarlo en un kit, ya que tener una olla metida dentro de un kit, como que no. Pero si se da la casualidad de que la llevamos en la mochila, pues perfecto. Ya sabemos que este es el método que sí o sí debemos usar para asegurarnos. Yo personalmente suelo llevar un filtro para lo inmediato y las pastillas como respaldo. Así estoy cubierto para casi cualquier situación. Y recordad, en la naturaleza, aunque el agua esté cristalina, siempre, siempre, siempre hay que tratarla. Tiene que ser súper desagradable estar ahí perdido en medio del monte con todo lo que eso conlleva y encima con una diarrea terrible. Yo además, por si os sirve de consejo, suelo llevar una típica bolsa de plástico de estas de Zip en el kit para transportar agua. No ocupa nada, no pesa y os da una ventaja increíble. Y dentro de este tema viene otra pregunta clave. Si te soltaran ahora mismo en medio del monte, ¿tienes claro dónde encontrar agua? Porque es igual de importante llevar las herramientas que llevar el conocimiento. Aprender a leer el terreno, buscar zonas bajas, vegetación densa, seguir los animales. Hay muchísimas formas para poder llegar a identificar dónde están esas fuentes de agua. O, por el contrario, si no tenemos ninguna cerca, llegar a obtener una. Pues bien, ya tenemos en nuestro kit las herramientas de corte, el agua y ahora vamos con el fuego. El fuego es vida. El fuego no solo te da calor, te da seguridad, te permite cocinar, purificar agua, secar la ropa mojada y hasta levantarte el ánimo cuando el entorno se pone duro. Como yo siempre digo, el fuego es la televisión de la prehistoria. Te puedes tirar horas y horas mirándolo embobado. Por eso, en tu kit nunca deben faltar varios métodos para hacer fuego y nunca confíes solo en uno. Mi combinación favorita es, por un lado, un mechero, ¿sí? Un mechero, que mucha gente piensa que si haces bushcraft o supervivencia no puedes usar un mechero. Es como una ley falsa no escrita de que si usas un mechero es porque no sabes de supervivencia. Y es todo lo contrario. La supervivencia es lograr un fin usando el mínimo indispensable de energía y de recursos. Por eso, un mechero es
perfecto. En un segundo tienes una llama de fuego. Pero esto no quiere decir que sea lo único que te vamos a llevar, ya que los mecheros se estropean, se rompen o si estamos en clima muy frío o muy húmedo, dejan de funcionar. Y esto es real. O sea, no se me olvida el día que me enteré de esto por mi propia experiencia, me quedé sin poder hacerme la cena y muerto de frío. Y luego, en segundo lugar, como complemento, un ferrocerio. Esto es la típica barrita que frotas y suelta chispas. Esto es realmente lo mejor, ya que es indestructible, resistente al agua, o sea, puedes sumergirlo completamente y sigue funcionando sin problema, resistente a cualquier condición del clima, haga frío, humedad, lo que sea, y es eterno. O sea, ya tienes que encender 1000 millones de hogueras para terminar con un solo ferrocerio. El único inconveniente es que necesita práctica para saber encender el fuego y tener un buen iniciador del fuego, es decir, el material sobre el que vas a proyectar las chispas para iniciar el fuego. Pero importantísimo la práctica. O sea, no os quiero contar la de veces que me he llevado amigos y no han sabido ni sacarle chispas al ferrocerio. Si queréis saber más sobre esto, hacérmelo saber y podemos hacer un episodio entero explicando cómo usar un ferrocerio y cuáles son los mejores iniciadores para este. El siguiente bloque que tenemos que cubrir dentro de nuestro kit es el refugio. Por supuesto que con maña y energía, mucha energía, puedo construirme un refugio con troncos, ramas, pero hay que ser realista. En una situación de supervivencia, lo mejor es ir preparados y que en el menor tiempo posible puedas tener montado tu espacio para protegerte del viento, de la lluvia, del frío o del sol. Así que, ¿qué podemos llevar en nuestro kit para crear un refugio eficiente en caso de emergencia? Para comenzar, un poncho. Es ligero, es compacto, tiene una doble función, o sea, por un lado te cubre de la lluvia, es decir, te lo puedes poner tú mientras está lloviendo y estás recolectando agua o recolectando madera o haciendo lo que quieras que estés haciendo, pero está seco. Pero, si lo usas bien, puedes improvisar un refugio rápido con él, a modo de toldo o techo improvisado. Y luego, la manta térmica. No subestimes la manta térmica. Ocupa muy poco espacio y de verdad puede ser una de las herramientas más importantes para mantener el calor en una situación crítica. Lo que hace una manta térmica es reflejar el calor de tu cuerpo de vuelta hacia ti. Y eso puede marcar la diferencia entre pasar una noche fría con hipotermia o mantenerte con tu temperatura corporal. Además, puedes usarla de forma improvisada para sellar tu refugio o cubrir el suelo para aislarte de la humedad y el frío. Esto último, de verdad, no sabéis la de veces que lo he usado, que he cogido la manta térmica porque me moría de frío por el culpa del suelo, la he puesto y he dormido más a gusto que la que. Dentro de este apartado también voy a incluir cuerdas. De verdad, llevad cuerdas y a poder ser paracord. Es la más ligera y la más resistente de todas. Unos metros de paracord te van a permitir atar cualquier material que encuentres a tu alrededor para crear un refugio improvisado o sujetar tu poncho a las ramas para crear un refugio. Yo recomiendo llevar unos 5 o 10 metros de paracord y de verdad no os hacéis la idea de las cosas que podéis hacer con unos metros de paracord. Ya tenemos nuestras herramientas de corte, el agua, el fuego y el refugio. El siguiente bloque importante es saber orientarse y saber señalar nuestra posición. Para ello es imprescindible, es imperativo llevar en primer lugar una brújula. Que sí, que está muy bien eso de no, yo es que sé orientarme por las estrellas o por el sol o porque el musgo del árbol siempre crece al norte. Alerta de spoiler, esto es mentira. En serio, llevar una brújula no ocupa nada, no vale nada y hace una diferencia enorme sin opción a fallo. Si estás en un bosque perdido y sabes, porque conoces un poco la zona, que al norte hay una carretera, es tan simple como seguir el norte y andar hasta llegar a ella. Y si la cosa se complica más y necesitas que te encuentren lo antes posible o facilitar el que te encuentren, en vez de estar dando gritos y dejándote la garganta, es tan simple como llevar un silbato. Que este es el segundo elemento que sí o sí debemos llevar, un silbato. Es muchísimo más potente que tu voz, llega muchísimo más lejos y vas a gastar muchísima menos energía que gritando.
El último bloque imprescindible es estar preparado ante cualquier accidente que pueda pasarnos en la naturaleza, desde una herida hasta una quemadura o una mala caída. Es muy fácil olvidarlo hasta que estás ahí fuera solo y te ocurre una emergencia médica. Así que vamos a ver qué cosas debemos llevar en nuestro kit para estar preparados para afrontar cualquier complicación médica que se nos pueda dar. Entre los componentes de primeros auxilios tenemos en primer lugar los vendajes y los apósitos. Son imprescindibles. Imprescindibles para cubrir heridas, evitar infecciones y proteger las lesiones de la suciedad. O incluso hacernos un vendaje ante una torcedura de un tobillo o que me he doblado la muñeca o algo así similar. Deberías llevar vendas, gasas, tiritas y esparadrapo. El siguiente punto es llevar algún tipo de desinfectante. Es vital evitar las infecciones. Un simple corte superficial con una rama al pasar por un árbol, como se infecte, puede hacernos una gran faena. Yo personalmente llevo un botecito pulverizador de clorhexidina, que para mí es lo mejor para desinfectar heridas. También puedes llevar povidona, el betadine de toda la vida, pero yo personalmente me quedo con la clorhexidina. Y luego medicamentos básicos, medicamentos para aliviar dolores y molestias. Aquí realmente se nos puede hacer la lista bastante larga, pero mis imprescindibles son, en primer lugar, ibuprofeno o paracetamol, para el dolor o si nos da fiebre. Luego, antihistamínicos, muy importantes, por si sufres alguna alergia, te ha picado un insecto o has ido andando y has rozado una planta y te ha dado una reacción alérgica, de verdad, súper importantes. Y por último, antidiarreicos, muy útiles. Por si no hemos potabilizado bien el agua o alguna comida en mal estado que hayamos ingerido, es muy útil. En una situación de supervivencia, el agua escasea. Y si encima lo poco que bebemos lo perdemos por ahí abajo, pues mal vamos. Así que nos vienen genial para parar la diarrea y así evitar deshidratarnos aún más. Y por supuesto, si tomas alguna medicación de forma regular, no olvides incluirla en tu kit. Yo, por ejemplo, soy asmático y llevo un inhalador de emergencia en mi kit de supervivencia. También, dentro de la parte de primeros auxilios, me gusta incluir unos guantes de látex para manipular heridas sin infectarlas aún más por las manos sucias, unas pinzas de estas de depilar. No sabéis cuántas veces me han salvado. Desde para sacarme una astilla, que no va a matarte una astilla, pero resulta ser muy incómodo, o hasta para quitarme una garrapata o un aguijón de un insecto que me ha picado. Hay mucha gente que también habla de llevar un torniquete de emergencia o un set de suturas dentro del kit. Yo por mi experiencia creo que es llevar un peso innecesario y ya no solo innecesario, sino que también peligroso. Para hacer un torniquete hay que tener conocimientos médicos y saber hacerlo bien. Te puedes hacer una gran avería aplicándolo mal. Y las suturas, más de lo mismo. No estamos hablando de coser el agujero de un pantalón. Hay que saber hacerlas. Y hay que tener también la sangre muy fría para cogerte a ti mismo puntos en una herida. Con estas dos cosas me mantengo en el dicho de que puede llegar a ser peor el remedio que la enfermedad. Ante una herida mucho más profunda, en mi opinión, es mejor taparla bien, presionar bien y rezarle a la Virgen del Bosque y del Arroyo para que te encuentres lo antes posible. Que dados los tiempos en los que vivimos, lo más normal es que un máximo de 24 o 48 horas te encuentren. O sea, ya tienes que estar en medio del Amazonas para que tardes más de eso en encontrarte si te has perdido, o algo bastante grave para tener que aplicarte tú un torniquete, porque de verdad es muy peligroso. Con esto hemos visto todas las cosas fundamentales que tienen que formar parte de cualquier kit de supervivencia, pero a veces la diferencia entre salir de una situación de supervivencia sin problema o en condiciones complicadas radica en esos pequeños extras que añades. Son esos elementos que no son absolutamente esenciales, pero que te darán mayor comodidad, seguridad o versatilidad cuando más los necesites. Vamos a ver qué extras son los mejores para llevar en tu kit. En primer lugar, linterna y pilas de repuesto. O en su defecto, una de estas de dinamo que no necesitan pilas. Si nunca has pasado una noche en el bosque, de verdad, hazme caso, no sabes lo oscuro que puede llegar a ser. Acuérdate de esto. También iniciadores del fuego preparados. Está muy bien eso de, no, yo es que sé preparar unos palos emplumados perfectos y saco unas virutas tan finas que prenden al primer chispazo. Está bien,
pero no cuesta nada llevar preparado de casa algunos materiales que le des un chispazo y prendan al instante, sin tener que gastar tiempo y energía preparándolos en el momento crítico de la supervivencia. Iniciadores hay de muchísimos tipos, los puedes coger de la naturaleza o hacerlos en casa, pero mis favoritos, los que mejor me han funcionado hasta ahora, son la corteza de abedul, algodón carbonizado o impregnado en vaselina y discos de cera. Otra cosa que siempre llevo es papel higiénico. No hablo de llevar el rollo entero ahí metido dentro del kit, pero sí coger un buen trozo, doblarlo bien y meterlo ahí. O sea, ¿para qué arriesgarte a tener una urticaria ahí abajo por haberte limpiado con una hoja venenosa cuando puedes llevarte un poco de papel que no ocupa ni pesa nada? Y también nos puede servir como un iniciador del fuego. Luego, una bolsa de basura. No solo sirve para recoger desechos, sino que podemos hacer infinidad de cosas con ella. Desde usarla para recolectar agua, ampliar el refugio, usarla de bolsa estanca para proteger la ropa de la humedad o de la lluvia, o incluso llenarla de hoja y hacernos una almohada, o si el tamaño lo permite y es una de estas bolsas gigantes, me puedo llegar a hacer incluso un colchón improvisado. Papel aluminio de plata, ya no me meto en cómo lo llaméis, yo personalmente lo llamo papel de plata. Bien doblado, nuevamente no ocupa nada de espacio y tiene muchísimos usos. Desde encender fuego con una pila, a usarlo como reflector de luz para señalización, cocinar o incluso como reclamo para animales en las trampas. Y por último, yo siempre llevo cinta americana. Un buen pedazo que la podéis llevar rodeando el mechero de emergencia, es decir, coges la cinta americana en casa y empiezas a enrollar un buen trozo en el mechero. La cinta americana nos va a servir sobre todo para arreglar herramientas, para arreglar por ejemplo la suela del zapato o si se rompe cualquier otro material. O incluso en casos más graves, improvisar junto con palos un cabestrillo para la inmovilización en caso de fractura. Estos extras no siempre son imprescindibles, o sea, no quiero decir que sea obligatorio llevarlo en todos los kits, pero pueden proporcionarte una ventaja significativa en ciertas situaciones y no ocupan mucho dentro de un kit, por lo tanto nos pueden aportar muchísimas más ventajas llevarlos que dejarlos en casa. Al igual que con otros elementos, la clave es evaluar qué vas a necesitar dependiendo del entorno. Como hemos dicho al principio, no es lo mismo un kit para el desierto que uno para la nieve. Y ahora que ya sabes todo lo necesario que sí o sí tienes que llevar en tu kit de supervivencia, la siguiente pregunta es ¿dónde lo meto todo? Hay gente que prefiere llevarlo suelto por la mochila, organizado en los bolsillos internos de la mochila, pero a mí sinceramente esa idea no me gusta nada. Yo prefiero llevarlo aparte, en una bolsa de tela, estilo un neceser o algo así parecido, y llevarlo todo dentro organizado en bolsitas zip por bloque. Y esta bolsa siempre accesible en la mochila, a poder ser en la parte alta de la mochila, en la parte que abras la mochila y sea lo primero que encuentres. Esto nos permite, ante una situación de emergencia, acceder rápidamente al kit. También hay recomendaciones de llevarla en tu cuerpo, como en el cinturón o dentro de las típicas bolsitas para moteros que van en la pierna, para que en caso de que pierdas la mochila por cualquier circunstancia, siempre tengas tu kit de supervivencia contigo. Para ir cerrando, al principio del episodio hablábamos sobre las diferencias que existen entre el kit de supervivencia y el kit de emergencia. Que llegados a este punto, creo que es algo que todos sabemos ya diferenciar. Pero quiero compartir con vosotros una cosa, quiero compartir con vosotros una recomendación, y es que yo, personalmente, en cualquier kit de emergencia siempre incluyo un kit de supervivencia. Nunca sabemos si van a ser 2 días, si van a ser 3 días o lo que pueda pasar, así que siempre es mejor estar prevenidos. Y con estos salvajes llegamos al final de este primer episodio. Hoy hemos aprendido la diferencia entre un kit de emergencia y uno de supervivencia y hemos desglosado los elementos esenciales que debe contener cualquier kit para estar preparados ante cualquier eventualidad en la naturaleza, cubriendo los principales bloques de la supervivencia, que en resumen es llevar un buen filo para trabajar, elementos para poder beber agua, algo para encender fuego, cosas para hacer un refugio, una buena brújula y silbato, elementos de primeros auxilios y por último algunos artículos extra no imprescindibles pero que como hemos visto nos pueden sacar de más de un apuro. Recordad que la clave está en la preparación y el conocimiento. De nada nos sirve llevar el mejor kit de supervivencia del mundo si no sabemos encender un fuego, batonear o si no sabemos cómo purificar el agua.
Antes de despedirme, quiero invitaros a que compartáis conmigo vuestras propias experiencias, que me digáis si consideráis que se me ha olvidado algo fuera del kit o si me queréis aportar cosas que soléis llevar vosotros. También, por supuesto, si quieres comentarme alguna experiencia que hayas tenido en la que te hayas visto obligado a tener que hacer uso del kit de supervivencia o, en su defecto, que te hubiera venido muy bien llevar uno de esos encima. Y si te ha gustado este episodio, compártelo, déjame tu opinión y no olvides suscribirte para no perderte nada. Porque recordad, sobrevive el que está preparado, no el que tiene suerte. Nos vemos en el siguiente Paso Salvaje.